Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer un promedio utilizando nuestra microbit? Entonces aquí, para iniciar, tengamos en cuenta que vamos a crear dos variables para generar un promedio. Y vamos a representar con el botón A que nos vaya acumulando unos datos en la variable datos acumulados y con el botón B que nos calcule el promedio de esos datos acumulados. Vamos a hacer el ejercicio para 5 datos, el promedio de 5 datos acumulados. Entonces creemos las variables. Vamos a ir a la categoría variables y aquí tenemos nuestro botón crear una variable. La primera variable vamos a llamar datos acumulados. Datos acumulados. Listo, le damos a aceptar. Una vez creamos la variable, nos genera los tres bloques: el óvalo de datos acumulados, el bloque establecer y el bloque cambiar. Necesitamos otra variable, esta se va a llamar promedio. Listo, ya nos creó nuevamente promedio. Si yo quiero utilizar establecer o cambiar para la variable promedio, entonces, o para datos acumulados, cuando lo utilice, el bloque la flechita hacia abajo, donde sale el nombre de la variable, ahí puedo, en ese menú deslizante, cambiar a las variables que tenga creadas en el programa en ese momento. Listo, entonces recuerden, ya tengo mis dos variables. Y recordemos que habíamos definido que vamos a generar 5 datos al presionar el botón A y los vamos a guardar los vamos a acumular en esa variable que se llama datos acumulados. Entonces cada vez que presione el botón A voy a ir a sacar de mi categoría variables cambiar, el cambiar, porque ese cambiar me permite entonces cada vez que presione el botón A la variable datos acumulados cambie en 2. ¿Sí? Y voy a visualizarlo en la pantalla para ir registrando en la matriz de LEDs, de los 25 LEDs. Entonces, para ir visualizando pues el dato que se me va a ir acumulando en esa variable. Entonces saco de variable el óvalo de datos acumulados y lo coloco en mostrar número. Quiero que me muestre el número de la cantidad de datos acumulados. Entonces cada vez que presionemos el botón A me va a cambiar los datos acumulados por 2. Aquí recuerden que yo puedo colocar el número que yo considere, lo que necesite. Bueno, entonces vamos a irlo probando. Cada vez que presiono el botón A, entonces me incrementa en 2 la variable y me muestra ese valor. Ya lo presioné una vez, están 2, ahora están 4, ahora están 6, ahora están 8, ahora está en 10. Lo voy a colocar en 5 datos, voy a colocar 5 datos y quiero sacar el promedio de esos 5 datos acumulados. Bueno, entonces ya tengo mis datos acumulados en una variable. Ahora, cuando presione el botón B, voy a colocar el promedio, ¿cierto? Entonces el promedio, ¿qué es? El número de datos, el promedio es entonces el valor de esos datos acumulados, ¿cierto? Sobre el número de datos que tome el registro, ¿sí? El número de datos. Entonces, cuando presionemos el botón B, la variable promedio vamos a utilizar para sacar el promedio, vamos a establecer que esa variable promedio, ¿a qué va a ser igual? Esa variable promedio va a ser igual, pues saco de mi categoría de matemáticas el bloque en el cual yo puedo realizar esa operación, y esa variable promedio va a ser igual a los datos acumulados, ¿cierto? Los datos acumulados dividido o sobre la cantidad de datos que tomé. En este caso voy a tomar 5 datos. Y finalmente quiero que me muestre ese promedio en la matriz de 25 LEDs. Entonces saco mi mostrar número, pero el número que quiero que me muestre es el valor de esa variable promedio. Listo, vamos a hacer entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a simularlo. Voy a presionar el botón A 5 veces para que me registre esos datos acumulados. Y en este caso están aumentando de 2 en 2. Una vez, 2 veces, 3 veces,
4 veces, 5 veces. Ese es el valor que quedó guardado en la variable de datos acumulados. Ahora voy a establecer el promedio, y el promedio es ese valor de los datos acumulados sobre la cantidad de datos, que son 5. Y eso lo estamos programando para que cuando presionemos el botón B saque el promedio. Entonces aquí saca el promedio y me lo muestra en pantalla, me lo muestra en la matriz de 25 LEDs. ¿Sí? Entonces son ese valor de 10 que teníamos de datos acumulados sobre 5, o sea que aquí tenemos el promedio de 2, ese sería el promedio. Listo, entonces de esta manera sacamos un promedio. Ahora para el ejercicio que tenemos en la ficha, pues es otra situación, ¿cierto? Es otra situación problema, es otra situación que debemos afrontar, que debemos resolver, pero aquí está la explicación de cómo sacar un promedio. ¿Listo, profes? Muy bien.